Diputado Oscar Martínez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy recordamos con profundo pesar y dolor y con encendida memoria un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Es un hecho que nos marca no solamente haber sido el último golpe de nuestra historia, un gobierno democráticamente elegido, sino fundamentalmente un golpe que por las características del proceso que lo sucedió y sus consecuencias está grabado en la memoria histórica de los argentinos, ¿no? En efecto, lo que fue el infame y autodenominado proceso de reorganización nacional tuvo la esencia del terrorismo de Estado, la persecución política, la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la tortura, la muerte, la desaparición de miles y miles de compañeros, compatriotas, cuya ausencia en carácter de desaparecidos o desaparecidas hiere profundamente nuestra memoria y sobre todo mina las bases culturales, sociales y políticas sobre las que tenemos que edificar nuestra nación. Como bien decía Matilde, no es un hecho aislado, ha habido numerosos golpes en toda Latinoamérica, procesos de violencia institucional, pero la herida de los desaparecidos y desaparecidas es un signo que nos distingue y es una diferencial, ¿no? Es algo que atraviesa las posibilidades de mirar hacia adelante por la impotencia de no saber, de no tener a dónde ir a llorar o a rendir homenaje. Bueno, ¿qué decir de las consecuencias nefastas del gobierno de facto, ¿no? Claramente hacía una reseña Carlitos, pero es importante manifestarse respecto justamente de las mismas, ¿no? Nos parece importante recordar que ahí hubo una pesada herencia, una herida lacerante, no solo de las violaciones de los derechos humanos, fue la deuda externa contraída por aquel autoproclamado gobierno y esa matriz de pobreza de un 30% de los argentinos y argentinas que, es justo decirlo, todavía no hemos podido superar. En efecto, creo que no hay equivocación en decir que los grandes males que hoy nos aquejan, nos flagelan, tienen que ver con esa última dictadura. También es necesario fijar nuestra posición como peronistas. Desde hace décadas, aquellos que consintieron por acción o omisión la dictadura en general coinciden con la intencionada voluntad política de endilgarle al justicialismo, al movimiento nacional justicialista, representar valores antidemocráticos, antirrepublicanos, endilgarle, que es una expresión que desprecia la libertad individual, el libre comercio, la empresa, los empresarios, y tratan de generar una asociación directa e inequívoca del justicialismo con la corrupción. Desde estas concepciones que denunciamos, que ellos siempre han querido establecer como dos bandos, ¿no? El del peronismo con toda esa carga y el resto de las expresiones políticas que son los representantes de la democracia, de la república, de la libertad, y además que no presentan ninguna mácula en su paso por la cosa pública. La verdad es que estamos convencidos de que esa visión le hace mucho daño, no solo a la política y a la Argentina, sino que tiene raíces en esa añoranza que siembran, que es la de la eliminación y la desaparición del otro. No se trata solamente de una cuestión ética, sino también profundamente epistemológica. Basta con remitirse para recordar la historia del peronismo, que cada vez que gobernamos lo hicimos bajo el voto popular, y que los gobiernos que tuvieron justamente a Juan Domingo Perón como líder fueron derrocados por golpes de Estado. En el
1955, recordemos, con los inéditos bombardeos de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, los aviones militares, y en 1976 derrocando un gobierno claramente democrático. Tampoco podemos soslayar que la violencia política por la que fue atravesada la Argentina tuvo que ver con un ingrediente fundamental, lo decía Carlito, que era la histórica proscripción del peronismo durante 18 años y el exilio del general Perón durante aquel periodo. En la Argentina, hay que decirlo con todas las letras, hubo un tiempo donde ser peronista estaba prohibido. Y también es necesario señalar que hubo numerosos gobiernos, tanto de fácticos como democráticos, que fueron cómplices. Más allá de si la violencia fue fogoneada de un lado o del otro, nos orgullece decir que somos peronistas. Hemos levantado las banderas de la independencia económica, de la justicia social, de la soberanía política, porque el problema de los argentinos solo podemos resolverlo los argentinos. Y esa concepción filosófica que tiene el justicialismo, que es una tercera posición, no es estar en el medio, sino estar por encima y entender, que solo el pueblo salva al pueblo y que es un orgullo, al menos para mí, ser peronista, argentinos o argentinas y peronistas. Pero no por ser peronistas somos excluyentes, sino todo lo contrario, y por eso también queremos honrar y recordar a todos los que fueron víctimas de este proceso. Muchos pagaron el precio de levantar las banderas de Perón, otros de levantar otras banderas, incluso sencillamente pagaron el precio por su vocación gremial, por su vocación social, por el compromiso con los más necesitados, y otros incluso también por defender su fe y los valores que de ella derivaban. En este recordatorio también es bueno señalar que también fueron víctimas del proceso militar los héroes de Malvinas. Y debemos considerarlo como parte de las víctimas a aquellos que quedaron allá y que no volvieron. Y a los familiares de todas las víctimas, hoy se señalaba, hijos, nietos, madres, abuelas, a todos los familiares de las víctimas, porque esa es nuestra concepción, como hoy lo estamos reivindicando desde el Observatorio de Víctimas de Delito y sus familiares, porque son víctimas, porque viven la carga de la herida infringida. Y por otra parte, como también señalaba usted, señor presidente, a 45 años de esta fecha no podemos dejar de poner en valor que hace 38 años que vivimos en un sistema democrático ininterrumpido. Pareciera ser un hecho extraordinario en nuestra historia, y esto nos debe llenar de orgullo a todos, porque es parte de formar y dar cumplimiento a ese compromiso asumido por todos los argentinos y argentinas en 1983 de nunca más. Estos 38 años hemos alterado gobiernos, atravesado crisis sociales, económicas, políticas. Hubo gobiernos que incluso no pudieron completar sus mandatos, pero a través de la Constitución y de nuestro Congreso pudimos sortear esas enormes dificultades. Son 38 años de gobiernos democráticos elegidos por la gente. Y en ese aspecto, quienes somos peronistas confiamos profundamente en la sabiduría del pueblo. Y sabemos que este nunca se equivoca, incluso cuando no nos elige, porque nos llama la atención, nos invita a que seamos mejores. Son 38 años de democracia que nos han enseñado que la misma debemos cuidarla. Y también nos han enseñado
la necesidad de ponernos de acuerdo. Creo que ya estamos de acuerdo en vivir en democracia, en que necesitamos vivir en un país republicano, en la necesidad y la vocación de ser una nación federal, pero debemos seguir construyendo consensos en temas fundamentales de nuestra sociedad, como el trabajo, la educación, la salud, la seguridad, porque la Argentina merece y necesita despegar de una vez por todas. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. En esto, la verdad que la memoria viene en auxilio para darnos un renovado empuje. No nos olvidemos nunca que hubo un tiempo en que no fuimos libres, en que no podíamos expresarnos políticamente, en que la diferencia no solo no era aceptada, sino que era reprimida con la violencia de la tortura, la muerte y la desaparición en manos del Estado. No olvidemos nunca que hubo un tiempo en que no tuvimos la posibilidad que tenemos ahora de sentarnos a dialogar y a consensuar detrás del objetivo de construir esa patria que soñamos. No olvidemos que nunca más no es solo no volver a esos años oscuros, sino también es defender los derechos humanos contra las nuevas formas de lacerar lo que hoy existe. Solo con una memoria viva, una justicia eficiente y con la verdad, y nada más que la verdad, será posible volver a poner a la Argentina en ese camino que el golpe de Estado nos arrebató. Y de esa manera honrar a quienes dieron su vida en la lucha y a quienes hoy todavía esperan justicia, sea por los hechos pasados o sea por las injusticias del presente. Muchas gracias, señor presidente.